Vamos a iniciar independientemente de que estén todos los que deberían de estar. Dar el video para efectos de que se puedan enganchar y ver el contenido de lo que vamos a desarrollar ahora, porque de este contenido del de ayer y el de ahora, hoy en la noche les llegan unas cuantas preguntas, ya para que vayamos en el camino desarrollándolas y no nos esperemos hasta que sea el último día. Eso sucede siempre, tal vez dosificadas de manera pequeñas, 10 ahora, 15 el viernes, 10 el lunes y el miércoles otro tanto, otros 15, podamos tener una forma de ir desarrollándola sin que nos apriete tanto a última hora, el sábado, el domingo, que ya están próximos al examen, están haciendo preguntas y bien tardado es más difícil. Antes de iniciar, el tema de ahora va a ser los partidos políticos y el sistema político. No vamos a analizar los partidos políticos uno por uno. Vamos a analizar algunas características fundamentales y cómo esto se entrelaza con el aspecto de lo que es los partidos políticos dentro del sistema político y el régimen y la caracterización que tenemos de ser un Estado republicano, democrático y representativo al tenor de lo que manda el sistema político. Entonces vamos a ver los partidos políticos, las funciones, los fines y los objetivos que ellos persiguen como entidades de interés público, legales, y cuál es el otro papel que hacen con respecto a garantizar los ejercicios de lo que son los mecanismos de elección democrática y la elección de los representantes y el cumplimiento entonces de todo lo que son las pautas y las normas que plantea la democracia. De tal manera que vamos a articular tres cosas: partidos políticos, sistema político y participación del ciudadano dentro de este contexto. Con esos tres hacemos una integración de los tres elementos. Yo tengo unas diapositivas iniciales que se las voy a enviar después, porque no las tengo terminadas. Me hace falta algunos elementos de contenido que les van a servir para responder algunas preguntas que también ya para el viernes las tendrán listas para ser respondidas, y ya con ese material van a poder tener acceso a ciertos vínculos que van a necesitar ver, o por ejemplo también a algunos aspectos que tenemos que ver de que es la ley de los partidos políticos. Voy a tocar algunos temas así muy breves. Pero antes de empezar, me gustaría escucharles a ustedes si alguien ya leyó la guía de contenido y metodológica y si ya leyeron el cuestionario que llevaba adjunta a esta guía. Porque si no lo han hecho, estamos perdiendo tiempo. Si no lo han hecho, estamos perdiendo tiempo. Y estamos perdiendo tiempo precioso, porque solo nos van a quedar a partir de ahora prácticamente 10 días laborales, y metiéndole los sábados serían 12 días, porque este trabajo de análisis lo van a tener que entregar el lunes, el mismo día que hacemos el examen, y eso ya lo expliqué. De tal manera que entre más rápido vayamos cubriendo las etapas necesarias, más tiempo para poder generar un buen proceso de construcción del análisis y más tranquilidad para poder redactar lo que ustedes van a presentar como resultado de su trabajo. Por eso es importante saber si han leído esta guía, porque me va a permitir a mí reaccionar tempranamente. Es decir, ya si la envían mañana, pues mañana mismo empiezo a verlas, y él nomás verlas y ver qué se le... y si ya voy a responder lo que estoy leyendo aquí en el chat, y de esa manera ya tempranamente ir enderezando cualquier dirección equivocada o cualquier formulación que no sea la más productiva y la más feliz, le vamos dando tratamiento temprano.
para no estar dando asesorías sobre una cosa que deberíamos de haber empezado temprano y que eso no obstaculice el proceso ágil de ir creando ya el, el análisis. Marco Antonio Méndez, a la hora de analizar, podría ser un hecho o todos. Eso depende de cómo se lo considere el equipo. Recuérdese que entre más hechos tiene, más variables va a tener que conjugar. Es decir, las variables son las líneas de explicación que usted inevitablemente va a tener que tomar para explicar los hechos, la política o el suceso que usted se esté planteando. De tal manera que si usted pone 3 fenómenos o 3 problemas, va a tener que articular 3 variables de explicación y de demostración de la relación causa-efecto en el análisis. Se le va a volver un poco más complejo. Pero si el equipo cree que tiene capacidad para hacerlo y tiene los medios para hacerlo, ahí es el equipo el que decide, no lo decido yo. Solo les advierto de la posible complejidad que pueda tener ya el proceso de concretización del análisis. Pero si el equipo valora que lo puede hacer, perfecto, no hay problema. Pero tienen que valorarlo. Dice, en la pregunta 7, cuando dice enfoque teórico siempre serán históricos, no. Olvídese ya del poder originario y el derivado y el poder constituido. Váyase a lo que está sucediendo y ha sucedido en estos meses que se plantean. Febrero, marzo, abril y mayo. Hayan habido muchas cosas. Ha habido muchas cosas. Ha habido, desde el punto de vista, muchas situaciones de carácter política que han involucrado decisiones de orden económico también. Hay manejos de lo que son las relaciones del funcionamiento del Estado, que siguen complicadas. Hay decisiones y emisiones de políticas públicas, específicamente en salud, del Ejecutivo, que genera conflictos también con otros órganos. Y el impacto que esto genera en la población, un grado de incertidumbre, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿A quién se le hace caso? Y viene a la sala y sale con otro planteamiento jurídico en el cual emplaza a los dos a que tomen ciertas metodologías. Todos esos son hechos. Pero hay hechos en cuestiones de carácter, en noticias de carácter económico. ¿Cuánto se ha perdido al bajar la capacidad productiva? ¿Cómo ha afectado en estos 3 meses a determinados sectores el parón económico, el parón productivo? ¿Ha afectado igual a los empleados públicos o no ha afectado igual a los empleados públicos? Es decir, hay varias dinámicas, hay varias aristas que podemos tomar y pueden estar en el hecho social, el hecho político y el hecho financiero. Pero si usted agarra los 3, se puede. Solo que tiene que agarrar un tema que sea como una especie de hilo transversal, como cuando usted mete una aguja, mete y sale al otro lado y cruza todos los 3 factores, los 3 elementos macro, el social, el económico y el político, pero la temática tiene que ser bien idónea. Es decir, que efectivamente sea un hecho que transversalmente tiene incidencia en las 3 áreas, en la social, en la económica y en la política. Si lo pueden hacer, mejor. Pero si no, limítense a una, que pueda agarrar una o 2 esferas, económica, política, social, política, etc. Eso ustedes lo definen como equipo. Para eso les mandé. Y eso significa la pregunta 7. Enfoque teórico, no. Ahí usted tiene que, por ejemplo, si usted va a enfocar un problema que tiene una índole de conflicto político, ahí les pongo que ustedes tienen que tener como un parámetro permanente de vigilancia lo que es la gobernabilidad. Porque en esencia, una cosa es que no se estén conjugando los equilibrios y los contrapesos, pero otra cosa es cómo esto no afecta en términos reales a la democracia, objetivamente no la afecta, pero sí afecta un principio de los gobiernos republicanos. Pero ¿cuál es el impacto en la gobernabilidad? Es decir, la necesidad que tiene este gobierno
de que todas sus políticas, todas sus decisiones lleguen a feliz término, porque son las que van dirigidas a satisfacer las necesidades de las personas, a garantizarle servicio a las personas, a cumplir con lo que le mandatan las leyes en el área específica de lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Cómo está generando esa relación también con la ciudadanía? Todo eso es el ámbito de la gobernabilidad, que puede ser afectada por los problemas políticos entre los órganos. Puede que le genere problemas de gobernabilidad al gobierno. O puede que sea el gobierno que genere problemas para conflictuar también la gobernabilidad. Eso ustedes lo definen y por eso tienen varias preguntas allí. Estamos con lo que me planteaban de la pregunta 7. Ahora dice, ¿está grabando esta clase? Sí, la estoy grabando y la vamos a colgar. Las otras dos ya las voy a colgar también para que sean más completas. Por ejemplo, elegimos un tema relacionado a las medidas tomadas por el organizador relacionadas a la ayuda proveniente proporcionada a las familias. Eso sería un hecho social. Ese es un hecho de política pública que impacta social y de una manera u otra es una ayuda económica. Ojo, sí, y es un buen tema. Ahora, lo que hay que ver es si esta política pública no tiene algunas distorsiones. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Impactar el hambre que ya hay en una serie de familias porque no tienen acceso a incrementos, a ingresos económicos y en consecuencia también tienen graves problemas para poder generarse la compra de alimentos. ¿Es correcta? ¿Es política pública? Ahora, ¿realmente esa política pública no lleva tintes de favorecimiento electoral o no lleva tintes de asistencialismo? ¿Cómo darle el asistencialismo? Demasiado acostumbrado al asistencialismo a esta sociedad, te doy, me das. Entonces, se puede estudiar eso, pero se tiene que estudiar desde ahí sí, desde la perspectiva de una política pública. Realmente, ¿cuáles son los resultados o el impacto que estas políticas públicas pueden tener en materia social para aliviar el hambre, obviamente, pero en materia política? Estoy haciendo. Estoy tirando dinero porque también estoy dando a gente que no necesita, me consta. Hay gente que no necesita estar recibiendo. ¿Se está haciendo bien esa política? El objetivo de esa política es realmente llegar a los más necesitados o hacer un acto de asistencialismo alimentario generalizado, sin una perspectiva de distribución bien organizada, porque al final lo que se persigue son dividendos políticos. Puede usted analizarlo si quiere. Yo le estoy dando un enfoque, le puede darle otro. Para eso está el grupo y lo tiene que construir. Bueno, el ejemplo, ahí tiene usted una explicación de cómo podría yo cómo lo estudiaría. Ahora ustedes pueden crear otro perfil de estudio, el impacto positivo. También. No son productivas esas políticas, no son productivas. Se le cagó la bolsa, no está productiva. En este caso usted está tocando una acción. Aquí dice, Zuleima me dice, o sea que también toca lo económico, claro. Sí, obviamente estas bolsas están diseñadas para darle una asistencia alimentaria a aquel que ha perdido la capacidad de ingresos. Y al perder la capacidad de ingresos, pierde la capacidad adquisitiva. Y al no tener capacidad adquisitiva, no puede comprar ni alimentos. Y a eso agréguele que se le inundó la milpa. Lo va a tener así hasta que nazcan los nuevos frijoles y los nuevos elotes, dándole esa bolsita. O va a potenciar que tenga un crédito para poder reactivar su producción y garantizar con eso tener seguridad alimentaria, porque va a producir el frijol, va a producir el maíz y va a tener un pequeño excedente para pagar el crédito para crear una situación productiva que es mejor que estarle dando la bolsa de comida.
Ese es otro enfoque, un enfoque economicista, asistencialista, un enfoque desde la responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el logro fundamental? Yo sí le veo logros y le veo lados positivos. Y es que se va a garantizar por lo menos, que la desnutrición no avance en los sectores más desprotegidos. Va a garantizar usted que la gente tenga que comer por lo menos en estos meses que se le esté dando esa bolsa de alimentos. Pero nada va a resolver el problema de la pobreza. Bueno, tampoco es el objetivo de la bolsa, ¿no? El objetivo de la bolsa es paliar una situación de hambre que está en ciernes, que va creciendo, que va creciendo. Entonces usted le enfoca como política pública y va a tocar el factor económico, el factor social y el factor político, porque todo está relacionado. El Estado, el gobierno, es un ente político. Todas sus políticas públicas tienen un sentido político. Que sea bueno en la manera en cómo se desarrollan y cómo se van perfilando en aquello de no tapar con un parche un problema. Y al quitar el parche, ese problema se hace más grande. Esa es una situación que hay que analizar. Ustedes tienen ahí una variedad de elementos. Discútanlo como grupo. Dice, no entendió o no sabe qué es el asistencialismo. Pongámonos claros, porque si no sabe qué es el asistencialismo, entonces tengo que explicar qué es el asistencialismo. Y si sabe qué es el asistencialismo, pero no entendió cómo lo estoy formulando, entonces yo soy el problema. Tendría que resolverlo yo para resolverlo el suyo, pero si no lo entendió, primero pregunto, ¿sabe qué es el asistencialismo? Pero bueno, no vamos a tener chance de estar preguntándonos. Voy a referirme rápidamente a qué es el asistencialismo. El asistencialismo son políticas que generan los gobiernos para entender programas, proyectos que asisten a las personas frente a una evidente necesidad. Estos programas solo buscan paliar, pero al mismo tiempo granjearse una buena relación, una buena gobernanza con el gobierno, ya sea central o ya sea municipal. Y el asistencialismo consiste en que el Estado entrega recursos materiales, recursos tecnológicos o dinero para que estas personas que están en una condición de necesidad y de riesgo puedan resolver transitoriamente el problema que están viviendo. En consecuencia, las políticas asistencialistas nunca vulneran la esencia de la estructura donde surgen los problemas. El problema de que aquí tengamos escasez de granos básicos es un problema estructural. ¿Por qué? Porque no hay una política que garantice aquí la seguridad alimentaria. Y al no haber una política pública emanada desde el Estado, emanada desde los órganos del Estado, entonces nosotros siempre vamos a tener que estar necesitando, primero, que el Estado compre, y cuando no lo podemos comprar porque es muy caro, el Estado nos asista, nos dé alguna ayuda para poder paliar esa dificultad o esa falta de capacidad para satisfacer una necesidad. Todas las políticas que no son productivas y que van en dirección a resolver transitoriamente o entregando algo que no tiene capacidad para reproducirse, pueden considerarse políticas asistenciales. Entregan, resuelven el problema, nada más en sus efectos fundamentales, pero no en su estructura ni en su origen. Entonces, ese es el asistencialismo. Habría que ver si aquí hay componentes de este tipo. Y hacer un análisis entonces de los hechos y las actividades o políticas públicas que se toman. Con respecto al asistencialismo. Ahora,
La otra parte que dice, bueno, las dos cosas. Ya expliqué entonces el asistencialismo, ahora ya no tiene por qué tener las dos cosas. Eso lo pueden encontrar ustedes en una pequeña exploración que hagan ahí por internet. No es tan complicado encontrar información al respecto. Y hasta pueden encontrar alguna información adicional que les pueda dar también algunos elementos de juicio para entender por qué muchos gobiernos son dados a hacer esas políticas. Es una realidad no aquí, sino en otras partes también. Y eso sucede en países con, perdón, un bajo crecimiento en su desarrollo, un bajo nivel de crecimiento en su desarrollo. Siempre hay políticas así. No digo que son malas, lo que digo es que no resuelven el problema de raíz, sino que solo el efecto. Tienen que hacer un análisis ustedes de qué elemento van a ocupar para que sea el punto de análisis. Estudien las preguntas que tiene la guía, respóndanlas con mucha tranquilidad, integren opiniones de los miembros del grupo para que puedan tener mayor sabiduría como equipo y no tener problemas que uno jala para un lado y otro para otro. Ya llena me lo envían, yo lo reviso y si tiene un buen formulamiento y veo que tiene coherencia, entonces es de darle con mayor fuerza al proceso de generamiento de la recopilación de información. Si tuviese alguna situación que les va a generar dificultades porque no veo que tiene coherencia entre lo que están planteando y lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, ahí entonces rápidamente podría yo decirles, miren, por aquí, por aquí, cambien un poquito la dirección y de esa manera entonces tempranamente podemos ir generando condiciones favorables para que no sea a última hora que ustedes estén resolviendo problemas porque el enfoque no ha estado bien planteado, como sucedió en muchos ensayos. El tema era bonito, pero lo que ponían después tenía poca pertinencia con lo que decía el film. Para eso les he mandado eso. Tienen que hacerlo y envíenmelo el viernes, porque de lo contrario, que más van llegando, yo voy a ir tratando de darle salida con los que vayan llegando, dándole salida. Y al mismo tiempo les voy a ir mandando ya también, ya hoy envío unas cuantas preguntas y el viernes espero tener otras, el lunes otras y el miércoles terminamos eso de las preguntas, para que nos metamos directamente a los dos objetivos, prueba formativa, prueba sumativa. Las preguntas para la prueba sumativa y el trabajo de análisis para la prueba. Se acabó. El 22 terminamos, pues sigue semana de examen y nos vamos a volver a ver hasta que reabran el ciclo por los medios que sean. Así que así están las cosas, tenemos prácticamente 10 días para estoy diciendo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Alguna otra pregunta? Póngale mucha atención a la llenada del cuestionario. Mucha atención a la llenada del cuestionario. Porque eso va a permitir entonces generar un mejor suceso. Antes de que se me olvide, los que no pudieron ingresar el test día del examen ordinario, hoy voy a terminar esta clase a las 4:30 más. Hoy a las 4:30 el examen está ya en la plataforma de Classroom del grupo teórico. Ahí tienen que accesar para poder contestar el test electrónico que está planteado y van a tener 1 hora 40 minutos para poder hacerlo. No les voy a dar puntaje automático, ahí explico porque hay varias preguntas de respuestas medianas, cortas, medianas, que exigen que se revisen. Eso probablemente estaría haciendo hasta el día viernes, que tendrían ya el puntaje. Y los que no se cuelgan ahora, hombre, ya perdieron el chance.
y espero que no, porque son pocos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quería plantear? Si no hay otra cosa que se diga aquí. O que Britney pregunta que si, aparte de las preguntas del documento, el documento que mando, van a haber más. Sí, Britney, pero las del documento, esas que tienen en la guía, esas son para la prueba formativa. Es decir, ese formulario tienen que responderlo de acuerdo a la idea que ustedes están construyendo para desarrollar el análisis a partir de un problema que van a seleccionar. Ese cuestionario es para el viernes y no es para parcial. Las otras preguntas a las que me refiero, ¿verdad?, van a estar en la cuestión de la línea de el parcial, es decir, la prueba sumativa. ¿Ya? Son para dos fines, para dos objetivos. Este cuestionario de allá es para la prueba formativa. Y este cuestionario de, de las preguntas que voy a ir construyendo basado en los temas son para él, es que van a responder como parte de la prueba sumativa. ¿Qué le queda? Y voy a subir las notas conjuntamente con las notas colectivas, las notas del grupo 4 solo me faltan los que no han hecho el examen. Y no voy a estar abriendo 2 veces Prometeo. Voy a hacer una sola subida de las notas de los que hacen falta que se hagan una prueba sumativa, que la van a hacer ahora, y termino el viernes lo más tarde con las nuevas, y puedo subir ya de un solo todo el paquete, de tal manera que ustedes se lo van a quedar pendientes en las notas con las de la tercera unidad. Las de la segunda las termino antes de que empecemos la tercera unidad en cuanto a evaluaciones. De esa forma ustedes para el día del examen ya van a saber cómo andan con respecto al porcentaje acumulado. Eso aparece en primer tiempo. Eso va a ser así para el que me preguntaba también. Va a haber entonces esa moratoria para meter juntos las de los que se la van a hacer ahora la prueba sumativa. Aquí no tengo un solo. Y así no me hago complicando con trabajos, un pedacito aquí, después otro pedacito. Entonces, en fecha viernes tienen que estar todas las notas arriba, todas, porque el lunes tenemos examen. Ya ustedes ya van a tener más o menos una idea de cómo va. Y le pueden entrar con todas las ganas para el lunes no de esta semana que viene, sino de la próxima semana, 22. Las notas están esta semana. Si alguien no se cuelga de este test electrónico, de los que faltaron, que no pudieron subirlo a quinto, ya sí ya es otro problema. Tiene que hacer otra gestión. Dicho eso, tómelo muy en cuenta porque vamos a tener entonces dificultades. ¿Alguna cuestión más? Bueno, entonces le vamos a entrar a la parte de los partidos políticos. De los partidos políticos. Solo quiero preguntar a ustedes la diapositiva o no la ven. ¿Alguien que me responda? ¿Se ve en la sí, pantalla? maestro, sí se ve. Perfecto. ¿Sí se ve? Bueno, entonces la voy a quitar porque tengo que preguntar. Si la ven no me van a responder. Ya saben que de los partidos políticos es otro tema que está bien trillado. Además de trillado, lo vemos desde las perspectivas de diversas materias. Pero hoy voy a hacer, como les decía, un enlace entre ciudadanos, partidos políticos, sistema político. Porque ese es el kit del asunto. Y en base a eso vamos a ir haciendo entonces ya algunas conclusiones que yo las voy a recordar
en las preguntas que les haga cuando se las envíe, que van a ser parte del contenido y parte de las diapositivas que se las voy a entregar después, no ahorita porque me falta terminar con algunos otros datos importantes que no había registrado, no tenía el documento a mano, que es las características y lo que establece la ley secundaria con respecto a los partidos políticos. Pero ya afortunadamente me encontré esta ley que aquí voy a evacuar y se lo voy a introducir en la diapositiva. ¿Alguien me puede decir qué son los partidos políticos? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuáles son sus objetivos? O alguna característica que se le venga a la mente con respecto a los partidos políticos. ¿Quién se atreve? Tal vez serían grupos de personas organizadas para buscar detentar el poder político de una nación. Vaya, tenemos ahí una primera aproximación de respuesta que ya nos da pistas para saber más o menos qué entender por partido político. ¿Alguien más quiere agregar algo? Además del aporte para ir haciendo el consolidado y posteriormente generar ya una certeza de lo que ustedes están diciendo y así pasar a la integración de los elementos que nos interesan. ¿Alguien más? Partiendo de que el aporte que acaba de dar el compañero es un aporte que nos sirve como una parte fundamental para empezar a hacer la reacción con respecto a qué son los partidos políticos y algunas otras características puntuales de ellos. ¿Alguien más? Bueno, hay que decir que los partidos políticos, ya que no quieren, son entidades políticas de larga data, que han existido no con las características que actualmente les vemos y sabemos y conocemos, pero se han hablado de agrupaciones desde la antigua Grecia, que no eran partidos políticos como tal, pero sí hay expresiones organizativas de ciudadanos que tienden a crear ciertas determinaciones con respecto a la visión que ellos tienen en cómo conducir y en cómo hacer las cosas públicas dentro de una determinada sociedad. Eso es viejo, es viejo. Y seguimos también, después de los griegos, que formación como partidos políticos, pero sí hay una idea de agrupamientos en torno a coincidencias que yo tengo con respecto a cómo tratar los asuntos públicos. En Roma igual, cómo tratar la red pública. Y cómo tenemos a Polibio, cómo los partidos políticos deben de ser, no en esa época, pero cómo los partidos políticos tienen en sus genes esa necesidad de que los ciudadanos, las personas, se aglutinan en torno a determinadas formas de pensamiento, determinados planteamientos y tienden a crear agrupamientos para poder tener mayor fortaleza en sus planteamientos. Quizás ese es el gen, es el origen, que si lo rastreamos históricamente vamos a encontrar cuando ya los partidos políticos se plantean en una realidad más moderna, cuando empiezan a surgir ya todas las expectativas con respecto a la política. Y así tenemos en Italia algunos elementos que nos indican que ya hay agrupamientos, que unos están por una tendencia, digámosle, de carácter, para ponerle un nombre, no es el más adecuado, pero para identificar la intencionalidad y la dirección, una tendencia de tipo aglomerativa, federativa del montón de feuditos y ciudades-estados que habían en Italia, y cómo viene también las ideas de Maquiavelo y que van creando ese sentimiento de cohesión que es obligación del príncipe irlo construyendo en torno a los elementos fundamentales de una sociedad. Y la política es por excelencia
la praxis que algunos grupos hacen tendiente a buscar esa creación de las condiciones fundamentales de lo que más tarde vamos a conocer como Estado, pero que en un primer momento se va perfilando como nación, territorio, identidades históricas culturales, y haría falta el poder centralizado. En la época de Maquiavelo no existe eso, no existe. Y eso va a tardar. Por esa razón los partidos políticos no tienen una existencia como tal, pero sí hay agrupamientos que tienen identidades políticas, ideológicas, y tienden a crear estructuras para darle más fuerza a su planteamiento. Donde ya empezamos a tener cuestiones ya más un poquito más definidas desde la perspectiva de las diferencias que pueden marcar los partidos políticos en el plano ideológico, la reminiscencia que vale la pena traerla a cuenta y no hacer larga la historia, la encontramos en las cuestiones de lo que es en los momentos de la República, después de la Revolución Francesa. Las dos grandes agrupaciones, los jacobinos y los girondinos, donde después se derivan esos motes de izquierda y de derecha. Van creando ya las diferenciaciones de las plataformas políticas e ideológicas que van hegemonizando el pensamiento, el ideario político de estos agrupamientos. Ya después vamos a conocer más cuando empiece el problema del pleito por el sufragio. Vamos a ir conociendo ya los partidos que en Europa tienen ya una tendencia a ir creando bloques bien definidos. Encontramos los Tories, de larga data. Nos encontramos con los laboristas, de larga data también. Y eso va también replicándose en toda Europa. En Alemania tenemos entonces los partidos obreros, que después evolucionan a partidos obreros socialdemócratas, pero ya va habiendo una estructura y un planteamiento político ideológico y ya hay fines bien determinados. En El Salvador la tónica no es distinta. Esto también se plantean aquí la existencia de partidos, desde los periodos en que empieza a construirse toda la visión de la independencia. Y se van generando también agrupamientos que desaparecen, se vuelven a organizar, y la dinámica de los partidos políticos en la vida de nuestro país ha tenido una presencia, con fuerzas a ratos imperceptibles, pero siempre ha estado ahí presente. De ahí tenemos ya que también los partidos políticos aquí en El Salvador han ido cambiando de acuerdo a cómo ha ido cambiando la base material, es decir, la economía, y estas economías han ido creando también franjas de estructuras sociales que van también apegándose a esta otra estructura económica. Y así tenemos el momento de los caciques, los caudillos, en la época del 36 hasta el 86. Hay caudillos que son los que dinamizan la política. No es un partido el que tiene toda la fuerza, ellos se apoyan en organizaciones y estructuras partidarias. En 1986 ya vamos a una construcción más seria del Estado salvadoreño, y el cambio de lo que es la matriz productiva, cuando empieza a instaurarse ya el café. Para 1912 ya tenemos una estructura económica y social distinta, y ya también tenemos una infraestructura, digámoslo así, política. Ya hay partidos políticos bien definidos. Y así vamos a ver en los datos que les voy a presentar después cómo se ha ido evolucionando los partidos. Hay ahí entonces pues un acumulado histórico de conocimiento, no solo para los partidos políticos a nivel mundial, sino que también a nivel de nuestra realidad histórico, que tenemos que observarlo para entender las características construidas a partir de esa sedimentación de lo que es la ciencia política, que ha permitido entender y ha permitido que los partidos políticos mismos vayan evolucionando. De tal manera entonces que es más fácil hoy en día poder enjuiciarlos en base a esos elementos
de larga data que tienen, pero también de acuerdo a las modificaciones que se han venido dando. En, el, en la misma dinámica que las sociedades han ido avanzando, que las ciencias políticas también han ido avanzando, porque han tenido mucho que ver con las organizaciones y el funcionamiento. Y también en las modificaciones en los sistemas políticos de los regímenes que tenemos en nuestra realidad de América Latina. Los partidos políticos son una expresión de eso. Cuando pregunté qué sabemos de los partidos políticos, alguien me dijo organizaciones de ciudadanos, pero ¿cuál es el fin esencial del partido político? ¿Cuál es el objetivo fundamental del partido político? Como quien dice, la meta. Lo que los hace determinarse como realizados en el fin y los objetivos que buscan. En esencia, ¿qué es lo que los partidos políticos buscan? Entendiéndolos como corporaciones organizadas de ciudadanos. ¿Será el objetivo que usted y yo participemos en política? ¿Será permitirme una plataforma para poder yo lanzarme como candidato? ¿Será cumplir lo que dice la Constitución en su artículo 85, en el artículo 208, con respecto a las leyes que rigen a los partidos políticos? Pero en esencia, ¿cuál es el fin? ¿Alguien me puede responder? Sí. Una pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo así medular de los partidos? Yo quisiera opinar. Yo le estoy esperando. Sí, para mí la participación, bueno, la función de un partido político es promover la participación de un pueblo a través de la vía de la democracia. Ese es un fin, correcto. Pero dentro de ese fin hay una piedra grandota a la cual tengo que subirme para tener esa capacidad. Además de que la tengo que hacer, es decir, eso de ser un vehículo para que pueda la gente expresar y participar en su derecho ciudadano de participar en la toma de partido para llegar a accesar a un cargo público de elección popular, esa es un fin de los partidos políticos que está dentro de lo que son también sus funcionamientos, sus funciones. Pero dentro de eso, ¿qué más es lo que motiva y qué es lo que determina la esencia de los partidos políticos como organizaciones con un fin público? Vamos a ver si alguien puede. Lo que me acaban de decir es correcto, es parte de la interpretación del contexto de la pregunta. Y es parte de lo que los partidos políticos hacen por mandato de ley también, tomando en cuenta el sistema y el régimen político que tenemos. Pero dentro de todo eso, sin que se diga, sin que esté escrito, pero lo hacen. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo? Escucho. Llegar al poder, ¿no? ¿Quién dio el aporte? Gloria. Ahí, justo a preguntarle a Gloria iba. Dijo Gloria, repita por favor. Llegar al poder. No llegar. Para gobernar no siempre hay una división entre los gobernadores y los que van a ser gobernados. Entonces, los partidos políticos necesitan gobernar para tener el poder, y que aquí van intereses tanto económicos como otros intereses de por medio. Correcto. El objetivo, el fin de todo partido político es apropiarse de las mayores cuotas de poder público. Es que usted sin poder público participa en las elecciones, pero no tiene nada. En la medida que usted se inserta dentro de la dinámica del sistema político, como partido político, y de paso voy a dar la respuesta a lo que dijo el primero, y lo voy a decir textualmente, dice,
Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas que se constituyen en personas jurídicas con el fin de participar y ejercer el poder político. Aquí dicen la ley de partidos. Sin poder político, usted participa en todos los actos de los gobernadores, no de los gobernadores departamentales que dice Bukele que son maletas. Estoy de acuerdo con él. No, sino de los que son elegidos, los representantes nuestros, y que usted sabe bien que una de las vías es a través de los partidos políticos. Amén de la figura nueva de hace unos 5 años para acá, de los diputados independientes. Eso ya es otra ventana o otra rendija jurídica que abrió la sala para quitar aquel monopolio de la bandera y de la lista que presentaba el partido, y ahí se iba chinchi telepático. Porque usted votaba por la bandera, por último, no por el candidato real. Entonces la sala de lo constitucional hizo esa observación y generaron esa modificación solo en el ámbito de los diputados. Porque para ser alcalde o de miembro del consejo de alcaldes o ser presidente, ¿qué le exige la ley? ¿Qué le exige el 85 y otros más de la Constitución? Ser parte de un partido político. Estar afiliado a un partido político. Es un requisito indispensable. Si usted no está afiliado a un partido político, no puede ser candidato de elección popular a un cargo público. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí veámoslo así. En primer lugar, ahí está el mandato y la responsabilidad jurídica, política de los partidos de ser los medios a través de los cuales usted puede ejercer su derecho ciudadano de participar. Y lo hace. Y la ley misma así lo exige. Insisto, exceptuando la figura del diputado independiente. Pero en los consejos municipales y en lo que es la presidencia, usted no puede. ¿Por qué? Por dos razones. Así lo establece la Constitución, así lo establece también la ley secundaria con respecto a todos los procedimientos que hay que cumplir para participar de hecho y de derecho en una justa política electoral. Ojo, todo el mundo va a decir, bueno, no, entonces los partidos políticos en realidad son importantes para la democracia. Los partidos políticos son importantes para que funcione el sistema político salvadoreño y poder cumplir con los mecanismos de legitimidad democrática de lo que decía Gloria, la elección de nuestros representantes. Porque ellos van a gobernar y nosotros como gobernados tenemos que entablar una relación de obediencia frente a además de que les hemos dado esa facultad, la ley también así determina las relaciones entre lo que son los representantes y los representados, los gobernantes y los gobernados, los que mandan y los que obedecen. Todo eso se legaliza y se justifica a través de las elecciones. ¿Y cómo participo como individuo? A través de un partido político, o si lo quiero hacer como un diputado independiente. Si lo quiero hacer en un consejo, lo mismo, partido político, propuesto por un partido político. Entonces usted dice, bueno, los partidos políticos son un eslabón fundamental dentro de lo que son las características republicanas y las características democráticas de nuestro sistema político y nuestro régimen. Efectivamente. Y eso garantiza democracia. El hecho de tener un sistema de partidos políticos pluralista en este país, eso nos hace ser más democráticos, por ejemplo, que Cuba. Ahí es donde debemos de poner atención. Yo no digo que Cuba es más democrática que nosotros, pero tampoco aseguro a ciencia cierta el sistema electoral de nosotros es mejor que el Cuba. Si quieren, enfoquémoslo críticamente lo que estoy diciendo. Parto de una premisa que ya está planteada.
Los partidos políticos son agrupaciones voluntarias de ciudadanos que se organizan para constituir una persona jurídica para generar todos los procesos de participación de acuerdo a las características de la Constitución, que son un Estado republicano, democrático, representativo. ¿Ya? Pero eso que implica en medio de esa tesis jurídica, política, ideológica. Veamos. ¿Eso no garantiza la perfección? No. ¿No garantiza que no hayan fraudes? No. ¿Por qué? Porque la ley tiene un marco que establece la relación ciudadano-partido-Estado en materia de los mecanismos democráticos. O sea, me eligen y yo, con una mayoría que establecen los coeficientes y los residuos, puedo acceder a la asamblea o puedo ser parte del Consejo Municipal. Ahí para ser presidente, porque tengo que tener mayoría, simple, de cuenta, pero mayoría, y estar inscrito en un partido político. En Cuba eso es así, ¿no? Pero les mandé la Constitución cubana, ahí están. Ahí lean de la manera en cómo participan en Cuba. Para los distintos estratos de poder municipal, provincial y nacional. Y lean bien, ahí no dice que tiene que ser miembro del partido político, ahí no dice que tiene que ser afiliado. Buena, papu, como carrera, es que en ningún momento he desconfiado yo de usted. Solo dice que tiene que surgir a propuesta de una organización de la circunscripción territorial en donde está viviendo y donde está y quiere competir. Pero no le dice que tienes que estar afiliado al Partido Comunista. No dice eso. Lo que dice es que el Partido Comunista es el que administra desde abajo todo el proceso de selección de las personas que quieren accesar a cargos públicos. Pero no dice solo los del Partido Comunista Cubano van a participar en elecciones. Me lo rayan y me dicen, mira, aquí hay eso. Sin embargo, aquí sí le dicen a usted que no puede ser presidente si no está afiliado a un partido político. Paradójico, ¿verdad? Aquí sí, y allá no. Pero allá es menos democrático y aquí sí. Ojo, hay que ser crítico con la academia y con la política. Insisto, no sirve la política sin la academia y la academia sin un correcto enfoque político tampoco ayuda. Así como los políticos sin una transformación de la realidad tampoco ayuda. Por lo tanto, la academia tiene que ver la realidad, lo político. Y lo político está actuando como se dice y está cambiando la realidad. Porque si la política no cambia la realidad, no sirve para nada. Perfecto. Si la que nos da, la que nos martiriza, la que nos hace demonios o bestias o ángeles, es el hacer político para transformar la realidad, para quitar un problema que nos está afectando a todos y para ser mejores todos. Sin el deber ser de la democracia, ¿o no? ¿Y dónde está el principio de igualdad? ¿Cómo va a haber igualdad cuando unos comen y otros no comen? Ah, con las bolsitas que está dando Bukele. No, por favor. No sean ilusos, ni seamos ilusos. Tengamos esperanza. Que sí se va a arreglar algunas cosas. No la perdamos. Tengamos esperanza. Pero realista. Y desde el enfoque académico, objetivos. No emotivos. Es el gran problema de la política y la cultura política nuestra, que somos muy emotivos. Y creemos casi todo lo que nos dice. Sea cierto, sea mentira. Analicemos críticamente el sistema político salvadoreño en ese puntito. Es una realidad que a Bukele lo bloquearon hasta decir ya no más poder para que pudiese inscribir en el tiempo correcto su candidatura y también al partido Nuevas Ideas. Incuestionable, innegable. Y hicieron por ahí un montón de trinquetadas y superjuicios jurídicos. Bukele es santo, Bukele es víctima, o Bukele es igual. Una pregunta que yo dejo ahí, ¿verdad? Ustedes la responden, yo no. Le voy a dar las pautas de interpretación. ¿Qué pasa? O sea, yo no estoy negando que Bukele tuvo una férrea oposición. Desde la conformación y organización en su momento adecuado,
de nuevas ideas y en inscripción de él como partido, perdón, como candidato. ¿Qué hizo Bukele? Simple y sencillamente, las mismas debilidades del sistema político y las leyes secundarias que le dan otro soporte en el cumplimiento de esos procedimientos para poder inscribirse como candidato. Esas mismas leyes que ocuparon para boicotearlo y bloquearlo, esas mismas leyes él usó para hacer una especie de fraude político consentido. No consentido, sino que ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se podía? Sí se podía. ¿Y se hizo? Sí se hizo. Pero ello no quiere decir que no tengamos también nosotros o estemos inhibidos de cuestionar. No a Bukele, al sistema. Ojo, yo no estoy cuestionando a él, estoy cuestionando el sistema. Y cómo el sistema nos pone colorcitos iguales hasta los mismos de siempre. Y como le pongo colorcitos a los mismos de siempre, también le cae su pintadita. También le cae. Pues sí, porque estamos hablando del mismo sistema. No estamos hablando de dos sistemas políticos. No estamos hablando del sistema político para los malos ni el sistema político para los buenos. Olvídense de eso. Es un sistema político único. Tiene que hacer un qué. Viene ahí. 1 minuto para las 12. Ya es afiliado de Gana. Después sigue el proceso de alianzas y el proceso de coaliciones, que ya le da otro color todo desteñido a Gana, y una golondrina ya no celeste, sino que gris. Hasta eso cambió. Eso es lo cómico. Lo trágico es que con el mismo sistema que bloquearon a Bukele, Bukele se aprovechó de ese mismo sistema para hacer un fraude consentido. Es decir, que no se le puede decir que no lo podía hacer. Yo, honestamente, lo hizo. ¿Cómo usted puede ser militante faltando 1 minuto para el cierre de las... Pues sí, pero es que lo estaban bloqueando. ¿Y por qué lo bloqueaban? Porque no tienen que ser presidente. ¿Y cómo lo bloqueaban? Con la ley. ¿Y qué hizo él? Ocupó la misma ley del sistema de partidos políticos, la misma ley del sistema electoral, para comprar y pagar ese viajecito cortito de Gana para que lo llevara a inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral y que después siguieran los trámites para hacer las coaliciones. Así de sencillo. ¿Qué le dio? La deuda política. Todos los millones que el Estado le da a los partidos políticos en concepto de pago de los votos que sacan en las elecciones presidenciales, ¿qué lo dieron? 3, 4 millones por ahí, no sé si más. Lo correcto es que eso se permita, y se exija, pero no le puede permitir a nadie que cumpla la norma de ser afiliado de un partido político si no demuestra que tiene 2 años mínimamente de pertenencia a ese partido político. ¿Por qué no lo modificamos? Ahí haríamos el sistema político salvadoreño un poco más serio. Sí, pero no, como me conviene, y como a mí me conviene. Todo está bien. Ahí me gustaría ver a Félix Ulloa, que es experto y muy bueno en eso. Pero allí, señores, perdónenme, es una livianada también, así como los otros livianes se aprovecharon de la misma ley para bloquearlo y hacerle la vida imposible. Casi lo dejan fuera de la jugada. Pero ello no quiere decir que yo no esté en la misma salsa. Pues les doy la deuda política, pero déjenme afiliarme con ustedes y yo, ¡pum!, ya tengo el requisito cumplido. De forma, no de esencia. ¿Por qué? Porque la ley permite. Estamos en una situación democrática. Una democracia que tiene unos grandes huecos donde la ética se mete ahí a toneladas. Y es vulnerada a toneladas. Porque el fin justifica los medios. Yo debo de ser presidente. Ustedes me están viendo. Este es el único camino. Estaba abierta la puerta, está bien que se haya metido. Estaba abierta la puerta para cerrársela a él cuando él quería y se la cerraron. ¿En qué estamos entonces? Estamos hablando de 2 sistemas políticos. Uno para los buenos y otro para los malos. No. Estamos hablando de un sistema político que no tiene
no tiene la idoneidad para controlar que no hayan esos fraudes legales, es ciudadano. Así de sencillo. Éticamente usted me puede decir que es válido, ¿no? Y también jurídicamente es válido. Por lo tanto, no hay delito, no hay crítica. ¿Cómo no? Si hay crítica, porque los sistemas políticos se construyen para darle mayor grado de certeza, mayor grado de legitimidad al que se elige. Y así, óigame, así todo bamboleado, todo manoseado. Es como cuando usted llega a una clase medio bologoma todavía. El sistema, y aquí el sistema político nuestro tiene estas deficiencias. En Cuba no sé si eso pasará. Lo que sí sé es que no necesita ser miembro de un partido político. Primero porque no hay más partidos políticos que el Partido Comunista Cubano. Y segundo porque está la posibilidad de que a usted lo ampare y lo lance una organización social de su comunidad, de su municipio. Y es estudiante, los estudiantes lo pueden proponer a usted. Y no necesariamente tiene que ser miembro del Partido Comunista. Y si le ganan a los del Partido Comunista, que no les quepa duda que los mete en cuarentena el Partido Comunista, porque ellos deberían de ganar, porque se supone que los miembros del Partido Comunista son los hombres y mujeres de mejor calidad en Cuba. Pero hay realidades. Ese es un sistema político distinto, este es otro sistema político distinto. La participación del individuo tiene canales distintos, allá y aquí. Y ahí va la cosa, caminando. China, un partido único. Y allí hay un poquito de mayor, digámoslo así, totalitarismo que riñe contra un montón de elementos democráticos. Aunque China sea el héroe ahora, porque está saliendo del coronavirus y que tiene tecnología que no sabíamos ni imaginábamos que los chinos la tenían, porque tiene capacidad de parársela en 30 a los gringos y decirles, no, momento, conmigo no se meta, métase con los que pueden y le hacen caso, conmigo no, calmado, salga, saque sus manos de Hong Kong. ¿Sí? Económicamente tiene dinero, porque hasta los gringos los deben de los bonos del tesoro. Es una potencia. Pero ahí tenemos una cuestión que el Partido Comunista Chino tiene un nexo con el Estado que ya no sabe usted quién manda, si el partido o el Estado. Hay una vinculación estrecha entre el partido y el Estado. Y no se accesa porque hay elecciones, no. Son los mecanismos de promoción que tiene el Partido Comunista Chino. Y de esa forma controla el Estado, pero también esto es lo bueno para ellos y lo malo para los Estados Unidos, que de una manera u otra también tiene incidencia y tiene injerencia en el desarrollo de lo que es todo el sistema productivo y el sistema económico. Eso es una realidad. Bueno, vamos a ver entonces esos puntos críticos para poder tener un enfoque más allá de lo que nos dicen. Y vamos a ver entonces claramente que los partidos políticos tienen esa característica. Aquí está reflejada. Son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que ellos postulan, los partidos, así como y mediante el cumplimiento de lo que establece el sistema político basado en el sufragio universal, libre, secreto y directo. Ahí tenemos ya una caracterización combinada de lo que he hablado. Y en nuestro medio sí está planteado. Se hace con imperfecciones y con todo lo que ustedes quieren, pero se hace. Pero hay que verlo críticamente. ¿Qué más tenemos ahí con los partidos políticos? También hay diversos tipos de partidos políticos. Hay partidos de masas,
El Frente Sandinista es un partido de masas en Nicaragua. Arena es un partido de cuadros. El Frente se quedó como partido de cuadros. Es decir, que ya pierden toda su estructura territorial en el sentido del dinamismo propio de la vida del partido, para mantener una relación permanente con las estructuras en el territorio y con la gente del territorio. Y se quedan como partidos de cuadros, que tienen cuadros, que son los que orientaciones de la estructura de dirección y las llevan a las estructuras territoriales para que las estructuras territoriales se movilicen y capten más votos y capten candidatos de los sectores donde están insertos. Partidos de cuadros. Tiene que generar usted todo un proceso para accesar a esa élite. En última instancia son élites. De ahí sacan los principales cuadros estratégicos para la asamblea, las alcaldías, para otros cargos de elección popular o para rellenar las estructuras de las instancias de Estado que logran copar. Eso ha sucedido y sucede hoy en día aquí en El Salvador, independientemente que sea partido de cuadros o no sea partido de cuadros. Los partidos catch-all, los que cachan todo, nuevas ideas cacha de todo. Resentidos de Arena, resentidos del Frente, resentidos de GAS, resentidos de aquí, o gente que tiene intenciones reales de querer participar en política desde perspectivas éticas correctas, o gente que por venganza política contra los otros partidos. Es decir, hay una variedad de gente que tiene motivaciones distintas y ese partidito que se llama Nuevas Ideas los cacha y los mete en su red. Forja ideología, no sé si lo está haciendo. No sé si lo está haciendo Nuevas Ideas. Desconozco, no puedo hablar de eso. Pero hoy por hoy es un partido que está cachando todo. Aquel que está resentido, todo aquel que quiere otra expresión, todo aquel que tiene otra esperanza, todo aquel que tiene ideas nuevas y buenas ideas. De todo. Todo. Pero hay partidos, movimientos, que son organizaciones políticas que se conforman con la afluencia de varios movimientos que existen al seno de la sociedad y que por A o B motivos encuentran una coincidencia política y necesitan y construyen y fortalecen un instrumento de participación política electoral. Y hacen un movimiento, tienen un movimiento campesino, pero no crean que sí, también Arena tiene movimiento campesino, el Frente también tiene movimiento campesino. Sí, pero espere. Estos partidos movimientos tienen combinaciones en su forma de organizarse y funciones. Y cuando digo funciones de sus tributarios, me refiero a las corrientes de afiliados y militantes de los movimientos que lo conforman y que van creando un partido en un momento determinado robusto y poderoso. Pero eso sí, cada movimiento que conforma y converge en este partido tiene su propia dinámica y su propia autonomía. El movimiento campesino, por su naturaleza misma de su área productiva y la región en donde está inserto, el agro, el campo, tiene una dinámica. Pero se casan y están siendo parte de este partido movimiento porque tienen un interés en el cual convergen y a la hora de las elecciones intentan sacar partido de una participación a través de estos partidos de movimiento. Ahí hay gremios también. Hay sectores organizados de la economía, fundamentalmente de los sectores informales. ¿Verdad? Y tienen pues esa capacidad para articularse y generar una respuesta y disputar los votos dentro del mercado electoral. Y tenemos partidos ideológicos y de clase. Aquí no sé si todavía valdría la pena decir que existen. Hoy por hoy me declaro ignorante para registrar con certeza que existe un partido así en América. Pero en Europa sí lo hay. En Europa tenemos el Partido Socialista Obrero. Tenemos también comisiones obreras, que es una versión del Partido Comunista. Son tremendamente ideológicos y tremendamente soportados por clases sociales que se configuran desde la perspectiva de la ideología marxista. Y ahora están los otros tipos de partidos, que aquí no los he puesto, solo la flecha. Solo está la flechita.
que es ni más ni menos otros tipos de partidos como los partidos ecologistas, tienen una caracterización y una fijación programática bien específica. A eso se les va agregando ya muchos movimientos en torno a la defensa del planeta frente al cambio climático también se van constituyendo ya en partidos. En Europa ya hay partidos de ese tipo, que son partidos más de respuesta ante una problemática global, pero lo hacen desde su propia territorialidad, con la esperanza de generar una franja internacional que responda al mismo objetivo. Existen, eso me hace falta y eso se los voy a poner. Estas son algunas cuestiones para caracterizar los tipos de partidos. Aquí en El Salvador hay, sí, claro que hay características. Tal vez no tan puras, pero sí existen algunos partidos con características a las que les estoy planteando. Las funciones de estos partidos políticos, eso están determinados también por la ley. Manejar el poder del Estado y asumir el gobierno del pueblo para beneficio del mismo, según los ideales del partido. Es decir, aquí estoy combinando partido y sistema. Y para mantener el control socioeconómico y realmente político en el país, de acuerdo a lo que se plantea en nuestro sistema político. Garantizar la representación, porque nuestra democracia es representativa. Movilizan e integran socialmente. Sí, los partidos movilizan e integran socialmente. Nuevas ideas es un claro ejemplo. Ha movilizado e integrado. Eso no se puede negar. Es una de las funciones que está permitidas dentro de lo que es el espectro del sistema jurídico, pero también dentro de lo que es el aspecto de los principios y las formas de organizarse y construir su ideario político por parte de los partidos políticos. Nos quedaría otro elemento allí. Esto lo vamos a ver después por una sencilla razón. Con esta diapositiva la voy a mejorar. Tiene ya le faltan algunos datos. Voy a mejorar el contenido también. Porque ahorita ya es la hora para ejecutar el examen de los que no se pudieron colgar a tiempo y que les recepcionara el sistema. Vamos a dejarlo ahí. Voy a tratar de finalizar estas diapositivas lo más pronto y las voy a colgar porque le hacen falta todavía 3 diapositivas que explicar. Y con eso van a tener ustedes por lo menos una línea de entendimiento y algunas referencias también a dónde accesar para poder tener más información. Este solo es una guía. Voy a cerrar con las razones apuntadas. Si la clase la grabé, la vamos a poner y esta la vamos a continuar mañana con los otros componentes que hacen falta integrar. De tal manera que además de que integramos, van a tener las diapositivas y otros elementos que van a ocupar. Les sugiero que se lean en la medida que puedan y les queden tiempo. Léanse lo que es la Constitución cubana. Hay cosas interesantes ahí que no sabemos. Que no van a hacer preguntas en el examen, pero nos permite entender lo que viene mañana, que es una confrontación de, bueno, ¿quién es más democrático? ¿Aquellos o nosotros? ¿O nosotros o aquellos? ¿Por qué? Esa es una parte. Y el viernes vamos a terminar con lo que es el consolidado de las conclusiones. Y eso lo voy a puntear en una presentación de diapositivas también, para que les quede también de registro y de fuente para responderse algunas preguntas. Pues voy a tratar de darle ya respuesta a estos compañeros que están sin su nota para salir lo más pronto posible de esta cosa. Nos vemos mañana y yo en la noche voy a colgar este video. Me voy a desmarcar ya porque si no, no termino y entonces vamos a empezar tarde. Chao, se cuidan mucho. Nos vemos mañana. Gracias, maestro. Buenas tardes. A la misma hora. Ok.